Buenos días, bienvenido a ese tiempo de palabra con el Señor. Queremos en ese momento orar pidiendo al Señor para que pueda abrir nuestra mente, nuestro corazón, para que esa palabra pueda llegar al más profundo de nuestro ser. Padre amado, Señor, gracias te damos, Señor, en ese día. Gracias te damos, Señor, por ese momento. Te quiero pedir en nombre de Jesús que tú puedas abrir nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma para recibir la palabra que tú tienes para nosotros. Porque tú has dicho, ni solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de tu boca, Señor. Que esa palabra pueda llegar a nuestros oídos, nuestra mente, nuestro corazón, y reprendemos en nombre de Jesús toda interferencia en ese momento, todo bloqueo mental, toda ceguera espiritual, en nombre de Jesús. Amén. El Señor Jesús murió, resucitó y volverá. Cuando Jesús vino por primera vez a la tierra, cuando nació de la Virgen María, había un grupo de astrónomos que vino de lejos, porque ellos pudieron ver la señal y ellos pudieron entender cuál era la estrella que apuntaba el local del nacimiento de Jesús. Ahora yo le pregunto, ahí muy cerca había un grupo de pastores de ovejas, pero no vieron la estrella. En la misma ciudad de Belén nadie se dio cuenta. En la misma ciudad de Belén los sacerdotes y escribas no se dieron cuenta. Hasta que nosotros vemos en la palabra del Señor, había una profecía que decía que los reyes vendrían a visitar a Jesús el día de su nacimiento. Eso está en Isaías capítulo 60, del 1 al 6. Dice: y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Habla del nacimiento de Jesús. Versículo 3 dice: y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. La profecía decía que en el momento del nacimiento de Jesús, los reyes estarían ahí. Y dice el versículo 5, las riquezas de las naciones vendrán a ti, hayan venido a ti. Dice versículo 6, multitud de camellos te cubrirá, vendrán dromedarios desde Madián, de Efa y de Sabá. Aquí dice inclusive de dónde vendrían esos reyes para adorar al Jesús nacido. Y dice más, traerán oro, incienso y publicarán alabanza de Jehová. Nosotros vemos que la profecía se cumplió y vuelve a repetir en Salmos 72 del versículo 10 al 15. Dice: los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él, porque él librará al menesteroso que clamare y al afligido que no tuviere quien le socorra. Vivirá y se le dará del oro de Sabá. Dice, se le traerán del oro de Sabá y se orará por él continuamente. Cuando nosotros oramos hoy siempre decimos en el nombre de Jesús, amén. Aquí dice que oraríamos continuamente y dice todo el día se le bendecirá. Todo el día se le hablará bien de él. Nosotros vemos esto se cumplió en Mateo capítulo 2 del versículo 1 adelante. Y la palabra dice así. Mire, presta atención. Dice así: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Magos no era de brujo, magos era de astrólogos. No astrólogos, astrónomos que estudiaban las estrellas. Presta atención, no eran astrólogos de magia, de descubrir el futuro, eran astrónomos. Pero versículo 2 dice: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido a adorarle.
Esses reis magos haviam descoberto através das estrelas que o rei Jesus havia nascido. E irmão, chegaram Herodes e disseram: hemos venido a adorar-lhe. Não adoravam al nascimento de qualquer rei. Eles reconheceram que era o Salvador, o Messias prometido. E diz assim que Herodes se turbou e chamou a los principais sacerdotes e escribas del pueblo e le perguntou onde havia de nascer el Cristo. E eles le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará mi pueblo Israel. Versículo 9. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo su tesoro, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. La Biblia no dice que eran 3 reyes magos, dice que eran reyes, plural, eran mucho más de 3, solamente que el regalo que le dieron era 3, oro, incienso y mirra. Ahora viene la pregunta acá, cuando Herodes preguntó a los sacerdotes, solamente preguntó en qué lugar debería de nacer, era una profecía, y ellos dijeron en Belén. Pero esos sacerdotes, que hoy día es figura de líderes de iglesia, no buscaron quién era ese Jesús. Si ellos vieron que había alguien que vino de lejos, ellos debieron decir: vamos a buscar, porque también lo vamos a adorar. Pero no dieron importancia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos querían un rey nacido en un palacio, un rey nacido con poder y riqueza. Y Jesús nació ¿dónde? En un pesebre. Pesebre muy lindo decir. Jesús nació en un corral, donde dormían las ovejas, los animales. Ahí es donde él nació. No había lugar para él. Cuando fueron tocando de puerta en puerta pidiendo un lugar para dormir, dijeron: no hay lugar, vaya allá al corral. ¿Cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? No le damos nuestra cama, nuestro lugar mejor para Dios, le damos el corral. Y aquí nosotros vemos que Jesús nació en Belén. Y aquí nosotros vemos también que Jesús cumplió cerca de 360 profecías en su nacimiento, vida, muerte y resurrección. Ojo, cerca de 360 profecías en su nacimiento, vida, muerte y resurrección. Y ninguna dejó de cumplir. Pero los sacerdotes no pusieron su mirada en eso. Pero nosotros vemos acá que el Señor habla de su Salvador. Cuando habla allá en Lucas 2 y llega a los pastores, le dice: un Salvador. He aquí que ha nacido hoy en la ciudad de David, en la ciudad de Belén, un Salvador que es Cristo el Señor. Y esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales. Eso es normal. Todo niño cuando nace se le pone pañales. Pero aquí dice acostado en un pesebre. ¿Eso era fácil de encontrar? No. Ningún niño bebé recién nacido era colocado en un pesebre, en el lugar del comedero de los animales. Por eso la señal para esos pastores era muy clara. Él estaría en ese lugar, porque la Biblia dice que él vendría humilde. Así como Jesús cumplió todas profecías en su primera venida, él también cumplirá todas, absolutamente todas las profecías en el rapto y en su segunda venida. Porque él dijo en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán,
pero mis palabras no pasarán. Por eso Él va a cumplir, así como cumplió en la primera venida, Él va a cumplir todas las profecías en el rapto y en su segunda venida. ¿Y será que tú estás colocando tus ojos? ¿Será que tú estás atento como esos reyes magos en las señales que Dios viene colocando día tras día? ¿Será que tú estás atento o estás simplemente en el mundo de la luna, en la nube, como dice en el internet? No. ¿Será que tú estás atento a sus señales de la venida? Cuando nosotros vemos, es muy importante, eso me gustó mucho, cuando podemos calcular una probabilidad de que algo se cumpla. Por ejemplo, aquí tengo una moneda. Cuando yo lanzo esa moneda para arriba, hay una probabilidad del 50% de que salga cara o cruz. 50%, o sea, una de dos. No significa que cada vez que lance va a salir cara en la próxima cruz, en la próxima cara. Significa que la probabilidad de que esto suceda es de que 50% de las veces que tú lances va a salir cara o cruz. Si yo tengo un dado, en ese dado la probabilidad viene a un sexto. Significa que la probabilidad de sacar un número 6, por ejemplo, en una jugada es 1 dividido por 6 o 16.66%. Y nosotros vemos, hay un profesor de ciencia matemática de Westmont College y él hizo un estudio de probabilidades de la profecía de la Biblia. Él dice que si fuera cumplido solamente 8 profecías de Jesús, la probabilidad sería 1 elevado a 17. Y eso en número sería el número 1 con 17 0 atrás. O mejor diciendo, sería la probabilidad de 1 en 100 cuadrillones. 100 cuadrillones significa que la probabilidad no es 1 en 2 como la moneda, no es 1 en 6 como un dado, es la probabilidad de 1 en 100 cuadrillones. Si Jesús hubiera cumplido solo 16 profecías, la probabilidad sería 1 elevado a 45, o sea, 10, el número 10 elevado a 45, que sería el número 1 seguido de 45 ceros. ¿Cómo se pronuncia ese número? Es casi imposible, yo no lo sé. Quizá un gran matemático puede decir cómo se llama ese número, que es el número 1 seguido de 45 ceros. Y si hubiera cumplido solo 48 profecías, sería la probabilidad de 10 elevado a 157. Pero los científicos, ellos calculan que cuando una probabilidad es mayor a 10 elevado a 50, ellos dicen que eso es una probabilidad imposible. Ellos dicen que es un número antrópico, que es una imposibilidad de que suceda eso. Entonces, cuando nosotros vemos la Biblia, tu Biblia, 25% de tu Biblia son profecías. Nuestro Dios, el Dios que ve el futuro, nuestro Dios es el Dios de las profecías. Y Él, así como Él cumplió 360 profecías o más en su primera venida, Él va a cumplir todas en su segunda venida. Así como ninguna dejó de cumplir en la primera venida, ninguna dejará de cumplir en la segunda venida. Es muy importante entender eso, que el Señor cumple sus promesas al pie de la letra. Entonces, hermano, la primera venida del Señor fue tan importante que hasta cambió el calendario. Hoy día nosotros estamos en el año 2020 y ese 2020 después de Cristo, y viene 10, 20 y todos los años antes de Cristo. La venida de Jesús cambió el calendario y el mundo entero. Mire lo que dice en Zacarías capítulo 12, versículo 10.
y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, mire, palabra del Señor, dice, mirarán a mí a quien traspasaron y le orarán como se le ora por el Hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Yo le pregunto, cuando alguien quiera decirte que Jesús no es Dios, cuando alguien quiera decirte a ti, toque tu puerta de dos en dos para decirte que Jesús es un ser creado, para decirte que Jesús era solamente un profeta de Dios, tú puedes preguntar, ¿y cuándo Dios fue traspasado por una espada? ¿Cuándo? Aquí dice, mirarán a mí a quien traspasaron. ¿Cuándo sucedió eso? Cuando Dios fue traspasado, cuando él estaba en la cruz y el soldado agarró la lanza y le zunchó abajo de su costilla. Fue traspasado. ¿Quién? Jesús. ¿Y quién es Jesús? Es Dios. Por eso Dios habla en Zacarías, mirarán a mí, a quien traspasaron, y le orarán. Apocalipsis capítulo 1 también habla lo mismo. Empieza el versículo 3 diciendo así, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Repito, bienaventurado el que lee y los que oyen y guardan las cosas de esa escritura, porque el tiempo está cerca. Jesús dijo, no solo los oidores, sino los hacedores. No adelanta ser solo oidor de la palabra, debemos ser hacedor de la palabra. Pero él dice acá, porque el tiempo está cerca. El Señor está diciendo, bienaventurado eres tú, si tú lee, oye y guarda esa palabra, porque el tiempo de su venida está cerca. Esa semana anterior mi cuñado dijo, mire, si en todo ese tiempo de cuarentena tú no has leído tu Biblia, si en todo ese tiempo de cuarentena tú no has leído algún libro bien, no has levantado un altar de adoración en tu casa, no es excusa por falta de tiempo, porque no es simplemente falta de voluntad. Sigue Apocalipsis 1:4. Dice, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir. Vuelve a decir, Jesús ha de venir. Él nació, vivió, murió, resucitó y volverá. Él volverá. Todo el Apocalipsis habla de evento de la venida de Cristo. Versículo 5 dice, y de Jesús Cristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestro pecado con su sangre. Nos lavó de nuestro pecado con su sangre derramada en la cruz. Versículo 7 dice, he aquí que Él viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron, aquí vuelve a decir, los que le traspasaron, como en Zacarías, mirarán a mí, todos los que me traspasaron. Aquí dice, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Versículo 8 dice, yo soy el alfa y la omega, yo soy el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Aquí dice, Jesús es el Todopoderoso, Jesús es el que vino, Jesús es el alfa, el principio, el omega, el fin. Y el que era, el que es, el que ha de venir, Él es el Todopoderoso. No se deje engañar cuando alguien te diga que Jesús no es Dios, cuando alguien te diga que Jesús es un ser creado. En Apocalipsis 5 dice que todas las personas y naciones de la tierra, inclusive los ángeles, estarán adorando al Cordero que fue inmolado. Isaías 43:10 dice así, vosotros sois mis testigos, plural, mis testigos,
dice Jehová, tú, yo, debemos ser testigos en plural de Jesús. Pero aquí habla, y mi siervo que yo escogí, singular, porque ese siervo que Dios escogió en singular, está hablando de Jesús que vino como siervo. La Biblia dice que Él no vino para ser servido, Él vino para servir y dar su vida en rescate por ti, por mí, y una muerte de cruz. Él vino como siervo. Aquí dice, y mi siervo que yo escogí, Él está hablando en singular, Él está hablando que era Jesús, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. El Señor está diciendo, ni antes ni después habrá un otro Dios. No está diciendo que Jesús fue transformado en Dios después que vino a la tierra. Él era, es y ha de venir, y Él es el Señor. En Juan 1 dice, el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Jesús es Dios. Aquí dice Isaías 43:11, yo Jehová y fuera de mí no hay quien salve, fuera de mí no hay quien salve. Y Jesús varias veces en la palabra dijo, tus pecados te son perdonados. Y los sacerdotes o la gente decía, ¿quién es ese? Blasfemia dice. ¿Cómo puede decir perdonar pecados? Solo Dios puede perdonar pecados. Pero Jesús es Dios. Y por eso Él decía, para que se sepa que el Hijo del Hombre tiene poder y autoridad para perdonar los pecados. Proverbios 30, versículo 4 dice, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos con su puño? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre? Y el nombre de su hijo, si sabe cuál es su nombre y el nombre de su hijo. Está hablando aquí de un Dios. ¿Quién es el único que subió al cielo y descendió? Jesús. ¿Quién puede encerrar los vientos con su puño? Solo Dios. Pero aquí dice cuál es su nombre y el nombre de su hijo. Aquí en el Antiguo Testamento está hablando de un Dios y de un hijo, pero no eran dos dioses, los dos son unos. Juan capítulo 3, del versículo 13 adelante dice, versículo 13, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Versículo 15, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El versículo 16, que es el centro del Evangelio, dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Jesús murió y resucitó. También tú puedes resucitar un día. También yo puedo resucitar un día en la presencia de Él. Una vez un amigo, nosotros habíamos ido al cine y habíamos visto una película muy buena. Y cuando encontré con un amigo me preguntó, ¿qué tal es la película? Y le dije, ¿quiere que te cuente el final? No. Me dice, ahí no tiene chiste ver la película. No puede contarme el final antes de ver el principio. No tiene chiste. Y un tipo estaba leyendo un libro, ¿no? Una saga. Y cuando él estaba leyendo el libro, él vio que había un villano que quería matar a una doncella. Y él no se aguantó y fue al final del libro y leyó el último capítulo. Y cuando él leyó el último capítulo, él volvió al centro del libro y siguió leyendo. Y cuando seguía la historia, que el villano perseguía y quería matar a la doncella, él decía, ay, porque tú no sabes lo que yo sé, tú no sabes lo que va a pasar. En el último capítulo, Jesús dejó el último capítulo escrito para que tú y yo sepamos. Él dejó el último capítulo escrito para que tú sepas que Satanás será derrotado, encadenado y encerrado juntamente en el infierno. Mucha gente piensa que Satanás va a reinar en el infierno con su trinche. No, él no va a reinar. Él también será juzgado y castigado en el infierno. Pero aquí nosotros podemos ver que Dios dejó el
último capítulo escrito. El Señor dejó todo preparado para sus hijos, para que sepan de todas las cosas. El Señor empeñó su palabra. Él dio su palabra diciendo: yo volveré, yo vendré otra vez. En Juan capítulo 14 él dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Cuántas veces veo a alguien predicando, cantando música, cantando adoración, diciendo: Jesús no viene aún porque Él está preparando lugar para vosotros? Él no está preparando lugar. Ese lugar ya hay. Por eso Él dice aquí: en la casa de mi Padre mucha morada hay. Ya hay la morada. Y Él pone punto y coma. Si así no fuera, o sea, como diciendo, si es que no hubiera morada preparada para ti, para mí, yo le iba a decir: bueno, voy a preparar lugar y volveré para llevarlo. Pero Él dice: hay lugar, hay morada, está todo preparado. Y Él dice en versículo 3: si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde esté yo, vosotros también estéis. El Señor está diciendo que Él volvería para llevarte a ti y a mí al cielo, a aquel lugar de gloria. Y el Señor habla de muchas advertencias. Vamos a San Mateo capítulo 24. Abra su Biblia en San Mateo capítulo 24. Aquí es muy importante entender. Jesús vino la primera vez, cumplió toda la profecía. Hay dos eventos muy importantes aún en el futuro. Bueno, muchos eventos, pero dos. Uno habla del rapto, el rapto. Y el segundo habla de la segunda venida. En este momento, tú no tienes que preocuparte por la segunda venida. Oh, ¿cómo así, Daniel? ¿No tengo que preocuparme por la segunda venida? No tanto. Tú debes preocuparte por el rapto. ¿Por qué? Porque el rapto inicia el tiempo de la segunda venida, que son 7 años después. Entonces el tiempo de la segunda venida, la gente va a saber después del rapto. A partir de ahora debemos preocuparnos por el día del rapto, el día que muchos serán agarrados de sorpresa. Mateo capítulo 24, mire lo que dice así. Mateo capítulo 24, versículo 3, dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Y del fin del siglo y del fin del mundo, ¿qué señal habrá? Hoy día no da tiempo de hablar de las señales. En otra oportunidad yo quiero enfocar ese tiempo de palabras solamente en las señales. Hoy día solamente quiero hablar que hay una promesa de su vuelta. Cuando Jesús fue al cielo, en Hechos capítulo 1, déjelo marcado en Mateo 24, en Hechos capítulo 1, versículo 11, mire lo que dice así. Versículo 10 y 11. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. 2 ángeles prometieron que Jesús volvería de la misma manera. Volviendo a Mateo 24, dice así, versículo 27. Como le dije, las señales, en otra oportunidad vamos a hablar. Ahora versículo 27. Porque como el relámpago que sale del oriente se muestra en el occidente, así también la venida del hombre, así también será la venida del hombre. ¿Eso a qué se refiere? Al rapto. ¿Por qué? Porque ¿acaso tú sabes cuándo va a caer un rayo? No sabes. Pero tú sabes que un rayo solo cae ¿cuándo? Cuando llueve. Un rayo solo cae cuando llueve. Tú puedes saber en cualquier momento
puede caer un rayo, pero tú no sabes el momento ni dónde va a caer el rayo. Pero cuando cae, hay la señal visible. Cuando nosotros vamos al versículo 29 y 30, dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, está hablando de 7 años que habla en el libro de Daniel, y Apocalipsis habla la cantidad de días de 7 años. Habla inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Versículo 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y vendrán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y con gran gloria. ¿Cuándo va a ser eso? En la segunda venida. Hay que diferenciar, el rapto es una cosa, la segunda venida es otra. Versículo 33 dice, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conocéis que no está cerca, está a las puertas. Cuando alguien llega a mi casa, muchas veces llegaron algún amigo a mi casa y yo estaba de pijama. Pero llego a portería y el portero llama al interfone y dice, tu amigo llegó, y yo voy corriendo, me pongo vestidura y vengo y lo atiendo. Aquí la palabra dice que el Señor está así, Él está a las puertas, Él está esperando el momento de venir para el rapto, para recogerte a ti y a mí. Versículo 36 dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. ¿Qué día es ese? El día del rapto. Nadie sabe, nadie sabe. Y aquí dice así, versículo 44, por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá la hora que no pensáis. El Hijo del Hombre vendrá en la hora que no pensáis. Yo quiero decirte así, esté preparado. El reloj del Señor está siendo contado. El tiempo del Señor está siendo contado. El Señor está a las puertas, esperando el momento del rapto, esperando ese momento glorioso donde nosotros ascenderemos y encontraremos con Él en las nubes. Pero le quiero decir, no sea agarrado de sorpresa, no sea agarrado de sorpresa. Todo ese tiempo que el Señor viene mandando es para traer arrepentimiento. Ese tiempo de pandemia, ese tiempo de peste, como dice en la palabra, es tiempo de arrepentimiento. Es tiempo para que tú verifiques tu vida, cómo está tu vida, que tú pongas tu vida al día, que tú tengas tu pasaporte limpio con el visa sellado por la sangre de Cristo, preparado para cuando Él venga. Quiero hacer una oración terminando ese momento. Gracias por su tiempo de escuchar esa palabra. Señor Jesús, quiero pedir en ese momento que tú puedas, Señor, tocar nuestro corazón, que tú puedas, Señor, convencernos, Señor, de arrepentimiento. Trae sobre nosotros arrepentimiento, que cada persona pueda andar en santidad. Tu palabra dice, sin santidad nadie verá al Señor. Y quiero pedir en ese momento por cada persona que está escuchando esa palabra, que tú puedas tocar su corazón, que tú puedas traer sobre ellos arrepentimiento, quebrantamiento de corazón, y que te puedo reconocer como Señor y Salvador, que puedo andar en tus caminos, que puedo hacer tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga a cada uno. Amén. Gloria a Dios por tu vida. Amén.